Hola, soy Jorge Cepeda Patterson y les comparto mi columna escrita para Sin Embargos que titulé El voto inútil. No resulta fácil para un ciudadano tomarse la molestia de hacer cola en una casilla, sabiendo que el candidato o partido con el que simpatiza no tiene la menor posibilidad de ganar. Algunos lo consideran un deber cívico y quedarán tranquilos con su conciencia, así sepan que su voto, para efectos prácticos, fue meramente testimonial. Pero otros asumirán que la posibilidad de sufragar constituye un activo político, un capital, por así decirlo, que tendría que ser invertido de manera más efectiva. Ese es el dilema en el que se encuentran muchas personas en estos comicios. De manera palpable en Jalisco, por ejemplo, en donde habrá además cambio de gobernador. Ahí Morena y Movimiento Ciudadano disputarán la victoria, mientras que el candidato de la alianza PRI-PAN observará la contienda desde un lejano tercer lugar. Esto condena a los simpatizantes de estos dos partidos, que apenas hace unos años eran los que decidían cuál de las dos fuerzas gobernaba a la entidad, pues los convierte en convidados de piedra el 2 de junio. O por el contrario, quizá tengan que olvidarse de su militancia y participar en la definición de la contienda entre Pablo Lemus de Movimiento Ciudadano y Claudia Delgadilla de Morena, escogiendo a uno u otro. No es de extrañar que en esa entidad se haya difundido los primeros espectaculares que exhortan abiertamente a una opción cruzada o el llamado voto útil. En algunos espectaculares aparece la figura de Pablo Lemus junto a la de Claudia Sheinbaum, en una clara invitación de los de Movimiento Ciudadano para que el inminente triunfo de Sheinbaum no se convierta en un sufragio en contra de su candidato. Es una invitación a votar por una especie de combo de favoritos, según la mayoría de las encuestas: la morenista para la presidencia, el emesista para la gobernatura. Una jugada de tres bandas que, como era de esperarse, pisó muchos callos. Para complicarla aún más, surgieron inmediatamente otros espectaculares exhortando también al voto útil, pero ahora con la foto de Xóchitl Gálvez y Pablo Lemus. La autoría de ambas publicaciones, de ambas difusiones, ha sido objeto de especulaciones, polémicas y potenciales denuncias, porque no es tan claro el autor, pero de entrada dice mucho sobre la frágil militancia de actores y ciudadanos. Si muchos candidatos son chapulines, ¿por qué no también los votantes?, parece preguntarse esos espectaculares. Regresaré al caso de Jalisco, pero lo he invocado porque en alguna medida es una especie de dilema en el que muchas personas podrían encontrarse dentro de algunas semanas cuando voten. Sea porque les resulte evidente que la derrota de Xóchitl Gálvez es inexorable, o simplemente porque el singular estilo de ella les parezca inapropiado para la investidura presidencial. Para la alianza opositora puede convertirse en una amenaza en la medida en que este escaso entusiasmo por la exdelegada, la hidalguense, se traduzca en abstenciones a la hora de ir a votar. Y están en juego 9 gobernaturas, todas las alcaldías del país y la composición del Congreso. El problema para la oposición es que el rostro visible de toda la cruzada nacional para confrontar la avalancha del obradorismo es Xóchitl Gálvez. Si, como parece estar sucediendo, el apoyo popular a su candidatura comienza a desplomarse, se genera el riesgo de un arrastre hacia abajo para el resto de las boletas que serán cruzadas junto a la suya. Y este es un tema fundamental, porque los que saben entienden que la verdadera batalla está en el control del poder legislativo. El plan C de López Obrador para que la 4T profundice su proyecto y transforme aspectos sustanciales de la vida pública reside en la obtención de una mayoría constitucional, es decir, 2/3 de la composición de las cámaras. Mientras no lo consiga, las reformas seguirán siendo negociadas, limitadas o matizadas. La mayoría simple en el Congreso solo alcanza para la aprobación de leyes secundarias y presupuestos, no para transformar al Estado. Esto ahora dependerá de lo que suceda en los 300 distritos. Y para bien o para mal,
la figura emblemática de la oposición para los votantes de todos esos distritos es Xóchitl Gálvez. Algunos círculos de la oposición comienzan a hablar de la posibilidad de una campaña apartidista que se centre en la noción de pluralidad. En esencia, algo así como: si te sientes cómodo con Sheinbaum, vota por ella, pero no le des el control absoluto en las cámaras, querrían decir estos grupos conservadores que no se animan a explicitarlo. Se trata de una conseja repetida fuera de micrófonos porque sería de una campaña políticamente incorrecta, una consigna que sería frontalmente rechazada por las dirigencias de los partidos de la alianza, PAN, PRI, PRD, aun cuando muchos de estos dirigentes lo alentasen en lo privado. Curiosamente, entre una parte del electorado existe de suyo ya natural este impulso de manera espontánea. Recordemos, por ejemplo, que en 2012, en la Ciudad de México, más de 600,000 ciudadanos sufragaron por López Obrador para la presidencia y no votaron por Marcelo Ebrard para la ciudad de gobierno, 600,000 personas. En 2018 volvió a repetirse lo mismo con Claudia Sheinbaum, que obtuvo 500,000 votos menos que López Obrador para la presidencia. Es decir, en la Ciudad de México, 1 de cada 6 ciudadanos pluralizó su voto, es decir, no votó por el mismo partido en las distintas boletas. En este caso, la popularidad de López Obrador había trascendido a las diferencias partidistas. Habría que ver qué sucederá en estos próximos comicios federales, y es a lo que está apostando estos espectaculares como el que estamos viendo en Jalisco, una estrategia explícita que rara vez se había hecho pública, esto de invitar a favor de Morena para la presidencia, es decir, Claudia Sheinbaum, pero le da la espalda al candidato de ese partido a la gobernatura. El ganador del enfoque que persiguen estos espectaculares obviamente es el candidato local de Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus, y los perdedores, el abanderado de ese partido a la presidencia, Jorge Álvarez Maínez, y la candidata Delgadillo, propuesta de Morena a la gobernatura. Eso ha llevado a concluir que la mano que meció la cuna en esta convocatoria procede de Casa Jalisco, porque es conocido el distanciamiento del gobernador de Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro, con la dirigencia nacional y el candidato presidencial de este partido. Ahora, en parte es cierto, pero el cruce de candidaturas y falsas lealtades en el río revuelto de la política local, pues multiplica a los sospechosos potenciales de este desaguisado o de esta campaña extraña. Desde morenistas seguidores de Claudia, pero inconformes con la candidatura local, la recién reclutada del PRI, hasta panistas que preferirían montarse en la espuma de Sheinbaum si eso mejora las posibilidades del candidato de MC e impedir que sea gobernado, curiosamente, por Morena. Unas de las vicisitudes que encontramos en esta estrategia de explotar la noción del voto útil. Veremos finalmente qué sucede. Muchas gracias.